Entonces vamos a empezar, chicos, para las clases de hoy día. Hoy día vamos a ver la clasificación de las articulaciones: el hombro, codo, muñeca, mano, cadera, rodilla, tobillo y pie. Pero como ustedes saben, este es mucho contenido, que es todo lo que deben aprender en su semana, que se dedican en la universidad con unas 3 horas. Y como es mucho, acá vamos a tratar lo que es en sí el hombro, el codo, y un poco de la cadera y de la rodilla. De muñeca y mano vamos a ver si podemos ver un poquito, pero no les aseguro mucho. Pero está más o menos bien estructurado. Pero para saber todas estas articulaciones, primero tenemos que saber qué es una articulación en sí. Entonces, bueno, acá está nuestro índice de lo que vamos a hacer hoy día, y los objetivos que vamos a tener hoy día. Entonces, vamos a definir primero qué son las articulaciones. Las articulaciones en sí se dividen en dos: en sinoviales y sólidas. Sinoviales de artrosis y sólidas sin artrosis. Las sinoviales y artrosis en sí son los huesos que quedan separados por una pequeña cavidad. Ahora, esa cavidad se llama cavidad articular, y ahorita vamos a ver un poco más de la cavidad articular. Eh, es- Esos huesos tienen una capa de cartílago hialino y una cápsula articular. Aparte de la cavidad articular, que es una casi igual, pero no es diferente. Y la cápsula articular se divide en dos, cuatro, porque sí tiene varias divisiones. Pero para hacerlo simple, hay una cavidad articular que está rodeado o cubierto por una cápsula articular. Y esa cápsula articular se compone de dos cosas: la membrana sinovial y la membrana fibrosa. La sinovial es la interna y la fibrosa es la externa. Esa membrana fibrosa externa está hecha de tejido conjuntivo denso, que es en sí lo que hace es estabilizar la articulación. Y en sí, esos huesos que están separados en esta cavidad, ahí tienen una capa de cartílago hialino. Ahorita ya la vamos a ver más en profundidad. Entonces, primero, eh, vamos a ver tenemos, por ejemplo, también en las articulaciones sinoviales, bueno, tres cosas que en sí lo más importantes son dos. O sea, todo es importante, pero me olvida que ahora vamos a ver dos, por ejemplo. Las discos articulares que son hechos de fibrocartílago, que ayudan a estabilizar aún más la articulación, y estas armadillas de grasa, que también ayudan a estabilizar y para mantenerlas. Bueno, ahorita vamos a ver más a profundidad. Y luego están las articulaciones sólidas, que son todo lo contrario, porque si estas se mueven, estas no. Una cosa importante: de la cápsula articular, en la membrana sinovial, que ya estamos diferenciando en dos términos. La membrana sinovial es altamente vascularizada, y ahí es donde se encuentra todo el líquido articular, el líquido sinovial, justamente se llama, porque en vez de articulaciones sinoviales. Y bueno, ¿qué más? De las sólidas, son donde no hay cavidad. Si en esas hay cavidad, en las sólidas no tenemos cavidad. Y los huesos entonces se mantienen sí o sí unidos y estables, por un tejido conjuntivo. Ahora, como dices, este tejido conjuntivo es el tejido conjuntivo fibroso. Y también tiene cartílago, que es en sí fibrocartílago, pero todo es para mantenerlo quieto. Ahora, dentro de estas se dividen en dos categorías: en articulaciones sólidas fibrosas y cartilaginosas. Ahora, las cartilaginosas, las que tienen cartílago, son las más duras de todo el cuerpo. No tanto como hueso, pero son duras. Ahora, denme un segundito, por favor. Ya, chicos, van a disculpar, estaba pasando un camión. Entonces, tenemos las articulaciones, como bien dije, las sinoviales y las sólidas. Las sinoviales, acá pueden ver toda la cavidad articular con el líquido sinovial adentro, con lo que como se divide la membrana sinovial interna y la fibrosa externa. Acá se puede ver la sinovial interna, y por afuera está la más clarita, es la fibrosa externa. Acá se mira mejor. La cápsula articular tiene la sinovial interna o membrana sinovial, y la fibrosa, que es la externa, todo el azul. Y todo acá adentro está, todo esto es sí, el cartílago hialino. Ahora,
esos son los huesos, ¿no? Que se conectan. ¿Qué pasa? ¿Qué más se puede decir de acá? A ver, dame un segundo. Bueno, fibrosa. ¿Dónde está la pantalla? Perdón, es que me desubiqué. Entonces, ahí, la membrana fibrosa, como le dije, es tejido conjuntivo denso y se engrosa está engrosada para formar ligamentos, justo como que la parte más importante. Y por ejemplo, acá en otro ejemplo se puede ver la almohadilla grasa, que cómo se insertan entre la membrana fibrosa y la membrana sinovial, que es la principal. Y estos son disco articular. Justo acá se puede ver un ejemplo de un disco articular y que es en sí como si fuera un circulito, acá como está cortado de manera digital, se ve así de esa forma. Acá se puede ver el cartílago articular del dedo, acá se ve la membrana sinovial y la cavidad sinovial, todo esto de acá. Y bueno, ya eso es en sí todo lo que se debería saber de esta parte. Ahora, lo más importante que les van a preguntar de articulaciones es es esto de acá, que aprovechando que en el campo podemos hacer otro zoom, vamos a empezar de poco a poco. Vamos a empezar con los tipos de articulaciones. Tenemos la membrana silla de montar o perdón, articulación silla de montar, articulación celular, que es de esta forma que normalmente está por ejemplo, en el pulgar. Bueno, acá dice en el metacarpo y en el esternón clavicular. Luego en pivote, como en las vértebras, como en el atlas y el axis, que son se llaman pivote o trocoides, no se olviden del nombre. Lo vamos a repetir 3 veces para que los podamos aprender. Puede pasar 3 veces y con diferentes ejemplos. Ahora, también van a disculpar que en este en HD por el de internet. Luego tenemos la húmero escapular, perdón, la esférica, que por ejemplo es la húmero escapular, que es entre el húmero y la escápula, y también la coxa femoral a nivel de la cadera. Es la más común, ¿no? La que siempre cuando pides una articulación es lo que te imaginas. Luego tenemos la condilla elipsoidea, que es por ejemplo, en las falanges de la mano, en los otros 4 dedos, ese es un ejemplo de esos, ¿no? Ahorita vamos a ver más a profundidad cada uno. Luego tenemos la bisagra o troclear, que es, por ejemplo, entre el húmero y el cúbito, o las interfalángicas más abajo, pero acá se puede ver que es cuando abres y cierras tu mano, flexión y extensión, eso es la bisagra o troclear. Y luego, por ejemplo, una plana, no acá acá que esta es la esférica, sino esta plana se refiere a la conexión entre estas dos. El acromio clavicular es entre el acromio de la escápula y la clavícula, ¿no? Ya, ahí es un ejemplo. Ahora otro ejemplo, y volvemos a repetir. La articulación esférica o en artrosis, que se puede ver aquí y aquí, en la cintura escapular y pélvica, es la más común, en la que todos piensan que tiene esta forma, esta función y todos estos movimientos en circular, en rotación y en flexión y extensión. Perdón. Luego tenemos la articulación en pivote, como es acá, en la axis y atlas, a nivel de la columna vertebral, que lo que hace es que puedes girar tu cuellito, de izquierda a derecha. Luego tenemos como bisagras, que yo siempre que la veo me acuerdo de una puerta chiriana. Y me acuerdo que la misma función que haces con la puerta, al abrir, la haces con el brazo, de flexionar y extender. Esa es la articulación en bisagra, u otro nombre, ¿se acuerdan? La troclear, bisagra troclear. Luego tenemos la articulación condilia, que es más que condilia ovoleada, que está entre las falanges y los mismos huesos de la urna y el radio, que está acá, otro ejemplo, para que no se olviden, la condilia o elipsoidea, ovalada con elipsoidea, que es entre metacarpos y falanges, más exacto. Luego la silla de montar, que se puede ver igual más abajito, se llama articulación, que tiene justo esta forma, que es a nivel del pulgar, que tiene esta forma que puede ser hacia adelante y hacia con los costados, funciona de ambos lados. O sea, para, para adelante y para los costados. Tiene un nombre más anatómico, pero no lo he logrado ver. Y luego una plana, por ejemplo, que es a nivel del pie, o acá arriba, como les comentaba antes. Ahora, otra vez, para que no nos olvidemos si otros nombres más también tienen. ¿Cuál es esta? La articulación de bisagra.
Y acá le ponen con otro nombre, la gínglimo, que es válido, es otro nombre, si yo algún día les preguntan ya saben qué es eso. Misma función, acá lo podemos ver entre el húmero y la ulna, y ulna o cúbito, y perdón, son uniaxiales. Ah, también esa es otra. Hay tres características, clasificaciones. Uniaxiales si solamente van en un sentido, biaxiales si van en dos, o multiaxiales si van en más de dos ejes. No, no, no sentidos, sino ejes. Por ejemplo, los planos son biaxiales. Que leí en una marca multiaxiales, pero más se pueden ver como biaxiales. Pero ya cuestión de la fuente en la que te basas. Luego otro, silla de montar, que se puede ver, como repito, en el, en el hueso, en el pulgar. Luego otro, las planas. Acá, mira, acá lo ponen como uniaxiales porque solo lo ven en un eje. En otros diaxiales, multiaxiales, bueno, tiene varios. Luego la esferoidea, que ustedes saben cómo se llama esta. Si serían tan amables de compartir su micro y denme 20 segunditos, a ver si se acuerdan. Que del chico se acordaron. Van a disculpar, estoy un poco enfermito y a veces estoy tosiendo. Bueno, eh, eh, si no se acuerdan, pero yo creo que sí, ya se deben estar acordando, reconociendo, se le puede decir de artrosis esférica o, bueno, esférica, en artrosis esférica. También en otro lado lo leí como articulación, ¿cómo le di? Esferoidea, esférica, esferoidea. Ah, bueno, acá está. Ya, luego la trocoide es otro nombre perdón, la trocoide es otro nombre para la articulación en pivote, que es la misma de acá, pivote o trocoide. Como pueden ver, es la combinación de esta imagen y esta imagen, que es el pivote y trocoide, que es la misma. Que también se puede, y luego tenemos la elipsoide, que ya es en los mismos huesos, que se puede ver, perdón, que se puede ver acá, que es que más que moverlo como la esférica, es en un solo sentido. Por eso es elipsoide, no es que y ahí están tus dedos, o sea, es como un movimiento más limitado, por lo menos más limitado. Bueno, ahora yendo más a las articulaciones sólidas, acá les voy a dar varios tips. Las articulaciones sólidas tenemos a las articulaciones fibrosas y cartilaginosas, como les dije. De las fibrosas las dividimos en tres tipos: las de sutura, las gonfisas y las sindesmosis. Las suturas son articulaciones fibrosas. Luego, cuando estén en el hospital, luego el doctor les pregunta, ¿qué son articulaciones? ¿Qué son las suturas? Ustedes no van a decir, son las líneas entre los cerebros que los unen, que no sé qué. Tienen que ser más exactos, tienen que decir, son articulaciones fibrosas. Eh, de eso no se van a olvidar. Y es el único lugar donde lo mencionan. Solamente acá arriba, el ligamento sutural, eh, así se les dice, ¿no? Ligamento sutural, a las suturas de lo que son articulaciones fibrosas, sólidas. ¿Qué más de eso? Sí, entonces le llama sinartrosis. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. ¿Dónde te quiero cuando conjuntivo denso? No se olvide. Las gonfias son más en los dientes, que no creo que les pregunten, pero por si acaso, por si acaso lo aprenden. Y también son una conexión entre el radio y el cúbito. Como ven acá, ese pequeño ligamento que no sé si habrán visto en el pollo, creo que en alguna parte, creo que en la pierna. Algunos tienen una parte dura en medio, entre un huesito y uno. Algo así es esto, es el mismo tip, mismo sentido. Luego tenemos las cartilaginosas, que son las sindrocosis y las sínfisis. Sínfisis, yo creo que ya todos se han dado cuenta que, eh, sí, perdón, sincondrosis, un poco difícil de hablar. Pero sínfisis, ya creo que ya se han dado cuenta de cuál me refiero, es la sínfisis del pubis, es como la más conocida, la única que hay. Y se refiere a esa. La sincondrosis es en sí, en el mismo anillo, en el cuello de los huesos,
que es una pequeña lámina de cartílago, que sí, sí se le dice el cartílago de crecimiento. Pues no solo es eso, es que tenía un nombre específico. Son articulaciones sólidas, que las llamadas del grupo de los cartilaginosos, que se les llama sincondrosis. Y bueno, eso ya sería todo de esa parte. Y siguiendo no se van a asustar de tanto, vamos a ir de poco a poco, ¿ya? De la articulación del hombro tenemos que se divide en tres partes: la articulación esternoclavicular, la acromioclavicular y la glenohumeral. Son como que las que más les van a preguntar en la universidad, las que más está preguntando el profesor y las que yo creo que más les pueden venir en su examen. Que creo que van a tener examen esta semana, no estoy seguro. Bueno, depende de su profesor. Bueno, tenemos la articulación del hombro, la esternoclavicular, acromioclavicular y la glenohumeral. Vamos a ir por partes. Esto divide así: 1, 2 y 3. Son tres, ¿no? Por eso no se confunden con los. De la esternoclavicular, ¿qué les puedo decir de la esternoclavicular? Bueno, primero, una cosa importante: la esternoclavicular y la acromioclavicular permiten que el hombro se coloque en diferentes posiciones. Creo que acá tengo una imagen de eso, antes de seguir. Eh, el esternoclavicular y la acromioclavicular. ¿Dónde está? Una imagen de esa. No, se las muestro ahorita. Bueno, ahorita que las nombramos. Bueno, la esternoclavicular se va a referir, va a ser una articulación en tipo silla de montar, que va a tener disco articular y va a estar rodeada por una cápsula articular, y va a presentar 4 ligamentos. Cada articulación va a presentar ligamentos, que son los que van a hacer funcionar la articulación. Bueno, tenemos el ligamento esternoclavicular anterior y posterior, pero no se olviden de repetirlo bien para que se acuerden. Luego no les van a ir al examen. ¿Cuál no es una articulación de numeral? ¿Y cuál no es un ligamento de la articulación de numeral? Y les ponen todas estas y una de estas, por ejemplo. No, perdón, es una porque tiene error. Y les ponen la coracomeral aquí, ¿no? Entonces, te dicen cuál no es, y marcan interclavicular. Si les preguntan cuál es una del esternoclavicular. No, por eso me tomo el tiempo de escribir ligamento en todas. Pero bueno, son 4: el ligamento esternoclavicular anterior, ligamento esternoclavicular posterior. Eso sí son fáciles porque tienen su nombre. Se sitúan en la parte anterior de la esternoclavícula, perdón, de la parte anterior y posterior de la clavícula y el esternón. Bueno, su nombre lo dicen todo, ¿no? Es la combinación entre el esternón y la clavícula. Y luego tenemos la interclavicular, que conecta las clavículas. Ahorita lo vamos a ver. Y el ligamento costoclavicular, que en sí une las costillas y las clavículas. Eso lo tengo. Ah, no, acá está. Ya, acá está. De la articulación del hombro, acá está. Podemos ver claramente del esternoclavicular las 4. Tenemos el ligamento esternoclavicular anterior, e imagínense el posterior porque está atrás. Y luego tenemos la conexión entre ambas para unir las clavículas, se llama interclavicular. Esta es la tercera, porque tenemos la anterior y la posterior, esa es la tercera. Y nos falta solamente una, la costoclavicular, que si no me equivoco es esta de acá. Sí, ligamento costoclavicular, que une la clavícula y el ligamento costal. No, no así las costillas, pero el ligamento costal, que está justo abajo en el manubrio del esternón, es esta parte de acá. Acá se puede ver cómo funciona esta parte. Bueno, siguiendo, tenemos la articulación acromioclavicular. Bueno, antes de eso, agregar algo del esternoclavicular. Es una articulación sinovial, como está en silla de montar. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Creo que nada más. Lo tengo acá en mi libro un poco resaltado. O sea, lo tengo resaltado, pero no, ya he dicho todo lo importante. Pasa para que les pregunten. Eh, no, nada más, eso es lo importante. Pues, de la acromioclavicular, es una articulación plana. Ahorita vamos a ver cómo es. Es rodeada por una cápsula articular, igual que en la esternoclavicular. Esa rodeada por una cápsula articular es que tienen esta parte de acá. A ver si me perdón.
Eh, Creo que acá me dice, pero acá sí, que tiene, bueno, no, bueno, ahí lo vimos más antes, ¿no? Cómo son en sí las articulaciones, que tienen, todos tienen esta cápsula articular que es como lo que les da esa forma circular, ovaleada o sobresaliente, a diferencia de por ejemplo, la sínfisis de pubis, que es de esta forma, que es fibroso. Bueno, entonces seguimos. Tiene dos ligamentos, el ligamento acromioclavicular y el ligamento coracoclavicular, que no está en el mismo acromioclavicular, pero sí se le considera como accesorio porque ayuda a la movilidad de la articulación. Dentro de este ligamento coracoclavicular tenemos dos ligamentos más pequeños, que son el ligamento conoides y el trapezoides. Están ubicados medial y lateralmente a este mismo ligamento, son como los asistentes del asistente de la articulación acromioclavicular, por así decirlo en un resumen. Y se extiende entre procesos coracoides. Ahorita lo vamos a ver más en detalle, que está acá. El ligamento acromioclavicular es, no, sí, 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 es de acá. Esas cosas el ligamento acromioclavicular y el coracoclavicular. El acromioclavicular, como bien su nombre lo dice, es de la escápula. La escápula tiene una parte que se llama el acromion de la escápula. Ahora, ¿cómo conectas el acromion de la escápula, que es la parte más alta de la escápula, con la clavícula que pasa justo por encima de la escápula, por el ligamento? Ese ligamento que tiene encima tiene movilidad, si se puede mover su escápula, todo esto, perdón. Por acá sale, sale el bueno, ¿cómo los unen? Por el ligamento acromioclavicular. Luego, como les digo, que no ayudan que no está unida a la articulación, pero sí es accesorio, es el ligamento coracoclavicular. Acá se ve claramente. ¿Y por qué es accesorio? Porque justamente se siguen uniendo a la coracoides, por eso ya no se llama cromio, sino coraco, porque cambia de unión. Bueno, disculpa. Hablemos un segundo por eso para un momentito. Ya chicos, ahora sí. Entonces el ligamento coracoclavicular estaba en el acromioclavicular que une el acromion con la clavícula. El acromion es una extensión de la clavícula y el coracoides igual de la clavícula, pero más adelante. Ambas se van a unir a la clavícula mediante ligamentos y es lo que ayuda en sí a la articulación, ¿cómo se llama? Acromio clavicular. Por eso se le llama accesorio. Dentro de ese tenemos el ligamento trapezoides, que es este de aquí, y el ligamento conoideos, que es este que como que se dobla para el costadito. ¿Por qué se llama conoides? Porque justo se une al tubérculo conoideo. No sé si ustedes ya han hecho huesos de la cintura escapular. Es fácil ubicarlos porque acá está el tubérculo conoideo y acá no, ¿cómo se llama? La sutura trapezoide, creo que se llama, esa parte de la clavícula que justo los une por aquí y es donde se dan cuenta de por qué tienen los nombres, o sea, los nombres no es por sí. Aunque ustedes ya sepan la anatomía del hueso, igual, por ejemplo, acá que ya sabían que es la apófisis coracoides y este es el acromion de la clavícula, ya van a saber por qué se llama ligamento acromio clavicular y coracoclavicular, ¿no? Y eso es como el dip. Y no se olviden, esta de acá la cavidad glenoidea, que acá ahorita vamos a ver cómo se inserta el número. Pero bueno, siguiendo, justo ahí, el glenomeral, perdón, el glenomeral está entre el húmero y la escápula, es esferoidea, ya saben ustedes cómo es una esferoidea, aquí está el claro ejemplo, ¿no? Acá, así es una esferoidea, de esa forma, que justo es la húmero escapular o glenohumeral, y por acá creo que también hay una glenoidea, esferoidea, glenoidea, que tienen esta forma, que es como mueven este sobrecito, perdón, y ya. Entonces, por eso es la idea. Está con cartílago hialino, es más grande, por eso tiene más cosas. Todo esto de acá, toda esta accesoria de acá, todo esto, por eso lo he puesto el cosadito porque no me entra. Tiene cartílago hialino
y tiene en sí, aparte de estas, tiene un collar fibrocartilaginoso, que es de lo que les estaba hablando, que se llama rodete o labrum glenoideo. Ahorita lo vamos a ver más a profundidad. Que también es rodeada por una cápsula articular, como ya vieron antes. La cápsula articular, así de esta forma, es lo que le da la forma circular. Lo repito para que sepan y no se pierdan. Entonces, es la membrana fibrosa se engrosa, perdón, en la membrana fibrosa se engrosa y da lugar a todos estos ligamentos, no son difíciles, son ligamento glenohumeral superior, medio inferior. Pero ustedes, para que no se olviden, digan ligamento glenohumeral superior, ligamento glenohumeral medio, ligamento glenohumeral inferior, para que no se olviden de qué es el glenohumeral en sí. Tienen que ubicarse. Luego tienen el coraco humeral, que ya se darán cuenta como el coraco clavicular, con cómo funciona. Si este se unía a la clavícula, este se va a unir a la apófisis coracoides de la escápula del grano al húmero, por eso es coraco clavicular. Y luego tenemos el ligamento transverso del húmero. ¿Ya? Ahora, ¿qué más hay que apartar de esta zona? No es una zona tan pequeña como las otras. En esta zona hay bolsas sinoviales alrededor de la articulación. Se llaman bolsas tendinosas del número del músculo escapular. Por ejemplo, este es un ejemplo de esas, la bolsa tendinosa del músculo escapular. Y luego, ¿qué más? Lo más importante de todo, ¿cómo se estabiliza? Logra esta estabilidad y funcionamiento, esta articulación, gracias al manguito rotador, al famoso que todos hemos escuchado alguna vez. El manguito rotador, que son los cuatro músculos que están en esta zona del húmero y la escápula. Ahora, esta funciona porque justo es una de la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Ahí están los ligamentos extracapsulares, que son unos que están en esta parte y también ayudan a la estabilidad. O sea, en sí se ayuda por tres cosas más. La articulación. Sin esto no podría existir. Tenemos el manguito rotador, que son los músculos, la cabeza larga del músculo bíceps braquial y los ligamentos extracapsulares. Y si se dan cuenta ya con todas estas cuatro cosas, métanle nomás la piel y las venas y arterias y nervios que pasan por ahí, y ya van a tener todo el brazo armado, ya van a tener todo el brazo en su cabeza, que por ahí, si no me equivoco, pasa la arteria basílica y la cefálica para agregarnos, ¿eh? Y ya van a tener todo. Y eso que yo creo que sí les van a pedir, si no es que ya les pidieron, el manguito rotador, sí se lo van a tener que aprender este semestre. De por sí ya se lo van repasando, que son estos cuatro. El supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. No se van a equivocar, por favor, y van a poner el redondo mayor, porque ese es otro que está más abajo, pero está más afuera, por eso mayor. El es menor, está más adentro, pero se conecta. No, para mí es fácil, porque solamente me recuerdo del manguito rotador menor, y ya me acuerdo que es el menor. Luego entonces es el supraespinoso, el músculo supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular, ¿no? Y ya, siguiendo ahora con más a detalle, acá podemos ver la articulación glenohumeral. Perdón, se está acomodando ya. Ok, entonces acá tenemos el rodete o labrum glenoideo, que es en sí todo un anillo que ayuda a mantener fijo la articulación aparte del mismo tendón. Eso es lo que también le da la movilidad, ¿no? Luego tenemos el ligamento transverso del húmero, con el que se conecta entre las dos apófisis del húmero, y es de la cabeza del húmero. Luego tenemos la cavidad glenoidea, que es este de aquí, donde se conecta, ¿no? Ahora, creo que ya eso es de todo acá, no, yendo más afuera, casi no. Ok, acá. Podemos ver estas son las bolsas subtendinosas de la subescapular, porque está en sí en la misma escápula, pero es una bolsa. Esta es la más constante, si no me equivoco, la que más aparece, porque no aparece en todos los seres vivos, en todos los humanos, es la más constante que aparece, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Perdón un segundo, a ver si me olvido de algo. Bueno, si quieren saber todos los movimientos que hace flexión, extensión, abducción, aducción, rotación medial, rotación lateral y circunducción. Son la mayoría de movimientos que se hacen
toda la vida en esta parte. Bueno, luego tenemos el ligamento coracumeral, que es el que cubre a todos, que es el que ya hemos visto antes. Eh, Hemos visto como cinco, ¿no? El superior, medial e inferior, aquí lo dice. Que están todos están afuera. Primero son estos tres y luego los cubren, ¿no? Primero están estos que son los que ayudan y luego tenemos el coracumeral, que es este mismo de acá, que se puede ver por aquí. Esta es una vista más de frente. Esa es una zona redundante, se le llama así porque es como una parte que cuelga, que si no me equivoco hay algunas enfermedades con esto. Creo que el profesor ya les va a explicar un poco más a detalle de esto. Luego está el tendón de la cabeza del bíceps braquial, que es este de aquí, que pasa, que si no me equivoco es este mismo, el ligamento transversal del húmero, que va por acá y se une, es el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. El músculo del bíceps braquial, el tendón de la cabeza larga, el músculo del bíceps braquial, es un número muy largo. Envuelto por una vaina sinovial para que se pueda mover de afuera hacia adentro, para que le permite ese movimiento. Luego tenemos la bolsa supraespinosa supraescapular que ya está más adentro. No sé si se puede ver acá. Creo que no. Pero bueno. Ya, de eso ya nada más. Ya es todo lo que tendrían que saber. Solamente la ubicación de los ligamentos y dónde están y para qué están, para qué sirven para esos movimientos. Y creo que de esa parte ya nada más. Ya no toque. Y ya, antes de seguir con codo, bueno, eso ya vimos ahora toca codo. Denme descánsense tres o cuatro, 3 o 4 minutitos en lo que yo quiero traerme ahorita para enjuagarme la boca, que está seca, y ustedes también tomen, démonos unos 3 o 4 minutos, ¿sí? Regresamos 4:17. Ya chicos, ahora sí continuamos, ya un poco más relajados, bueno ya, porque ustedes estaban tranquilos. Ya entonces siguiendo, vamos a ver la articulación del codo. Bueno, primero para la articulación del codo tenemos que estar un poco más concentrados porque en sí no habla tanto de nombres de articulaciones, las articulaciones del codo que se dividen en tres partes, que ya no tienen nombre en sí, solo dicen que es en el mismo lugar. Pero bueno, tenemos que el codo se articula entre la incisura troquear del cúbito, que radio cúbito es este de acá, si no me equivoco, el cúbito. Sí, es el cúbito. Entonces, de la incisura troquear, es que tiene una muy bonita, pero no me acuerdo, entre la incisura troquear del cubo, justo lo que está buscando, del cúbito y la tróquea del húmero. Pues es esa parte que es la incisura troquear que se hunde. Está, eh, no, vale, pensé que lo había llamado. Bueno, es ese huequito que ya, ustedes ya ven cuál es la bisagra, ¿no es cierto? Que le estoy hablando. Bueno, está acá, más bonito. Ya me acordé. Es justo esa forma de acá que tiene, que es como una bisagra. Acá está, justo acá. Esa es la incisura troclear del cúbito, que es como un huequito, justo esta parte de acá, que se une a la misma troclea, que es esta, que es sí, la cabeza del húmero. Es esa parte de. Es por eso que siempre tiene ese nombre. Bien. Bueno, y luego tenemos otro entre la cabeza del radio y el capítulo. No es un capítulo de nivel, sino es otro nombre del mismo húmero, que es lo mismo que lo otro, pero para el otro lado, que es por aquí, por acá, por este lado de aquí. Y se le dice capítulo. Y ya cuando hagan números van a ver ese nombre. Ya. Y luego entre la cabeza del radio y la incisura radial del cúbito, que ya es entre los dos. Ya es entre el radio y cúbito. O sea, tenemos entre los dos grandes, entre el pequeño y el grande, y entre el pequeño y el grande. Pues, o bueno, entre los dos. Luego igual tienen cápsula articular y tienen armadillas de grasa adentro, solo que acá no se ven. Pero lo importante, y como les digo, en todas las articulaciones hay ligamentos, que es lo que tienen que aprender. Tenemos el ligamento colateral cubital y colateral radial. El cubital es medial. ¿Por qué? Porque el cúbito se va hacia el medio o hacia la parte medial del cuerpo. Y el radial es hacia el lateral.
si agarran sus manos, una forma fácil para aprender hacia dónde está viendo el radio es viendo su pulgar. Su pulgar tiene como dos huesitos, se doblan nomás dos, mientras que los otros se doblan tres veces, o bueno, por así decirlo, ¿no? Entonces, hacia el pulgar siempre está el radio y hacia el meñique está el cubital. Igual se acuerdan por la cantidad de sílabas, radio, pulgar, cubito, meñique, ya, bueno, sí se acuerdan. Entonces, si se ponen en posición anatómica ustedes, se van a dar cuenta que el radial está para afuera, es lateral, por eso es lateral, ligamento con lateral radial. Y el cubital igual. Luego está el ligamento anular del radio, que si no me equivoco, uno de los dos está acá justo. Une al radio y al cúbito, los une entre los dos. Y luego tenemos el colateral ulnar, que bueno, cubital, que va a unir el cúbito y el húmero, la porción anterior. Y luego esa es la porción posterior, pero sigue siendo el mismo ligamento. Por acá, por aquí, por aquí. Es porción oblicua, porción anterior y porción posterior. Tiene varias divisiones, pero todas se siguen teniendo el mismo nombre, del ligamento colateral cubital, o unar es otro nombre. Luego tenemos el colateral radial y el anular del radio, que es el mismo de acá, pero por el otro lado. Que en sí lo que hace es unir a los dos. Perdón. La articulación del codo, si quieren ponerle lo más cercano un nombre, es que estas dos partes son la principal articulación del codo. O sea, el radio con el húmero y el cúbito con el húmero, ¿no? Son la principal articulación. Y luego la radial proximal es entre estos dos, ¿no? Así se le llama articulación radial proximal. Y ya. Y luego, perdón, eh, sigamos, para ya no hacerlo tan largo. Tenemos que acá tenemos lo mismo, la cápsula articular, la capa la membranosa que es fibrosa. Siempre que vean líneas en las articulaciones es que es lo más probable es que sea fibrosa, tienen que siempre consultar sus fuentes. Acá tienen el epicóndilo lateral y medial, que número se van a dar cuenta de eso. Y aquí, cuando está extendido, se van a dar cuenta cómo se forma la capa fibrosa de la cápsula articular de estas uniones, de los ligamentos. Pero en sí son los mismos ligamentos, solamente vistos cuando están paraditos. El ligamento colateral radial, el anular del radio y el colateral del cúbito. Parte anterior, oblicuo y posterior. ¿Qué más? Ese es por el otro lado, que ya no voy a entrar en detalle porque es lo mismo, pero solamente con otra vista. Luego, acá los tienen más separados, ¿no? El anterior, posterior y transverso del mismo. Acá tenemos el ligamento anular entre los dos y es lo mismo. Es lo mismo del anterior, solo que visto de otra forma. ¿Qué más? Ahora tenemos la articulación de la cadera, otra vez no se van a asustar de los nombres. Tenemos como tres importantes, o una importante y dos extras, ¿no? La coxofemoral une la cabeza del fémur con el acetábulo. El acetábulo se refiere a cuando hagan en su cuarta unidad, casi al final del semestre, van a hacer el ilion, el isquion y el pubis. Ahí van a ver cuál es el acetábulo, que bueno, en pocas palabras es la misma cadera, esta parte de aquí. Ay no, ¿qué pasa acá? Uy, esas eran dos imágenes, dos diapositivas. Ah, sí, se aplicó, ahorita lo borro. Y luego tenemos el labrum acetabular, que es en el mismo lugar, que está lleno de fibrocartílago y aumenta la profundidad y incongruencia. Ahí mismo tenemos cartílago hialino, cápsula fibrosa, que es la más gruesa, del mismo borde acetabular y está en la misma línea intertrocantérica, en el trocánter mayor del fémur. O sea, justo en el del fémur, no sé si. Perdón, voy a borrar esto. Gracias. Por acá pasa la línea trocánter del fémur y ahí hay como las dos cabezas del fémur, las dos que salen. En medio está la línea intertrocántrica, por eso es el nombre. Por ahí tenemos que pasa justo este mismo cartílago con cápsula. Y también arriba, igual que en el húmero, tenemos el anillo fibroso, que es del cuello, que le da estabilidad, pero sigue haciéndolo funcionar como lo que es una articulación. Y luego, lo más importante de la coxofemoral son los ligamentos. El iliofemoral, pubofemoral, isquiofemoral
y el ligamento de la cabeza del fémur, que son los ligamentos del terus, perdón, el ligamento del teres, y lo más importante es que tiene bolas igual que todos. Luego la lumbosacra tiene dos articulaciones cigopoficiarias, no sé, no creo que tanto les pregunten, pero igual vamos a abordarlos un poquito, que tienen un disco intervertebral, que son similares a otras vértebras, y el sacro está inclinado hacia atrás. Para que le ubiquen un poco, es para la parte de atrás del sacro de la pelvis, ¿no? Luego, tiene un disco que es más grueso, tiene ligamento importante. La semana pasada, por ejemplo, hemos visto, yo me acuerdo que hemos visto el sacro. Entonces, cuando se den cuenta de esa forma, ahí arriba había una parte como una mesita, justo en lo que lo vimos en 3D, ahí se ve, ¿no? Que ahí se apoya eso. Ahí tenemos los ligamentos, el iliolumbar y el lumbosacro. El, Déjenme pecar, pero creo que les puse una pregunta del iliolumbar en sus problemas, en su post que ahorita le va a pasar a la compañera Camila. ¿Qué cosa tiene que ver con esta? Esa o es otra, ahorita que se van a dar cuenta al tope. Luego tenemos la articulación sacroiliaca, que tiene superficies irregulares en forma de L, que se entrelazan para dar estabilidad y pueden osificarse con la edad. Son las más importantes para el sacro, porque se acuerdan que les dije, el sacro cuando eran pequeñitos, estaban un poco recto y eran 5 partes. Luego se unieron todas y se petrificó, por así decirlo. Y por eso se dice que se osifican. Bueno, no se petrifica, pero se osifica, es el nombre correcto. Justo en esta forma, ¿no? En forma de L. Y luego tenemos el que más yo creo que todos conocen, que es la sínfisis del pubis, que es la unión de las caderas. Creo que está, bueno, acá tenemos un humanito, acá lo pusimos acá. Es esta parte de acá. Bueno, acá se puede ver más, ¿no? Pues esta unión es lo que les hablaba. Es de la sínfisis del pubis que hace que se unan justo en la parte del pubis de la cadera, se puedan unir los dos mismos huesos. ¿Por qué se llama ilion, pubis ilio pubis y tiene otro más? Son 3, perdón. El isquion, ilio, isquion y pubis. Solamente es simple, dividen este hueso en 3 para que no se compliquen. Si no me equivoco, es ilion, isquion del medio y pubis de acá abajo, que conecta las dos. Es lo único que es diferente. Luego este es otro hueso que es el sacro y abajo el coxis, que se osifica, no se petrifica. Es lo más importante que tienen que llevar. Luego, justo este sínfisis de pubis se unen, hacen que se unan en la línea media anterior, porque justo es el medio. Es cartilaginosa secundaria, tiene sínfisis y es un cartílago y alinea en superficies. Tiene fibrocartílago en el centro y es un ligamento superior del pubis y un ligamento inferior del pubis. Tiene esos dos, superior e inferior. Los estoy haciendo un poco rápido porque se nos va el tiempo. Pues digo que les otra vez los domingos dando. Ya, entonces tenemos acá el ilio femoral, que ya se puede ver como une la parte de la costera del fémur con el ilion con el ilion de la cadera. Acá está el trocánter mayor, que la cabecita del fémur que les decía. Hay dos de estas, entonces en medio está la intertrocantérica. Luego está el trocánter menor, que está acá, y el mismo fémur. Acá hay un ligamento entre los dos que se llama, que pasa por el huequito, que se llama canal obturador, que se llama membrana obturadora. Eso no lo he puesto antes, pero sí está ahí. Luego tenemos el pubo femoral, que también une. Entonces acá tenemos el ilio femoral y el pubo femoral, que es como los dos más importantes de la cadera. Luego tenemos el isquio femoral por el otro lado, que si lo voltean se mira para el otro lado. Aquí está. Son los 3 importantes. Ilio femoral, tubo femoral, isquio femoral. Lo que yo creo que ya se han dado cuenta de cuál es la diferencia, que uno se une en el ilio, en el otro en el pubis y en el otro en el isquio. Y acá se ve el trocánter mayor y menor, y yo creo que ya. Y ese hueso coxal o la cadera misma. Y acá se puede ver un poco más a detalle la articulación misma de la cadera. Acá tiene un rodete acetabular que es como el mismo anillo, pero esta parte del anillo. Y luego el anillo siempre hace que sea como que más hondo, como que se vea más profundo esta parte. ¿Qué pasa si lo abres? Van a ver un poco de la vascularización y un poco más de las bolsas o ¿cómo se llaman? De las bolsas sinoviales. ¿Qué más?
De acá nada más, acá se puede ver un poco del manguito sinovial, que es una parte que los conecta, los dos, que es un ligamento que pasa por todo el este. Y ya, acá se puede ver la parte sinovial cortada, acá se puede ver por adentro, y acá se puede repetir otra vez lo mismo, el tubo femoral, iliofemoral y el isquiofemoral, ¿no? Que ya nada más, solo saber que el isquion se conecta con el trocánter mayor de la cabeza y ya, todo lo demás se conecta hacia el femor. Ese se conecta justo como les decía en la intertrocantérica, aquí, y este se conecta en el ligamento iliofemoral, bueno, en la eminencia iliopúbica. Y bueno, como les dije, no iba a alcanzar mucho el tiempo, ya son las 4:30, y acá podemos ver un poquito de la articulación de la muñeca y de la mano. La muñeca es una articulación en bisagra, sinovial condilia, es condilia elipsoidea, de esa que tenía, bueno, ya la vimos antes. Hay bolsas sinoviales alrededor de esta articulación y tiene ligamentos formales. De la mano es casi lo mismo, se repite un poquito, pero acá lo más importante que aprendan es que no son solamente decir, allí abajo hay articulación de la muñeca y de la mano, no, hay más. Tienes que ser más específico porque hay articulación del carpo, articulación carpo-metacarpiana, metacarpofalángicas e interfalángicas de la mano. Todas esas más hay, o sea, es un poquito más difícil de aprender de toda esa parte del cuerpo, ¿no? De esta, se me fue del humano. Pero aquí es como todo un laberinto para aprender. Y es muy difícil, ¿no? Y ya, ya cuestión de que ustedes aprenden. Y ya, esas son las conclusiones. Voy a poner un video, poner un más acá, y ya se ve bueno. Y ya no le quito más tiempo porque acá son las de referencia. Y ya no le quito más tiempo porque ya vayan a sacar su domingo santo de resurrección. Y bueno, chicos, entonces con esto es todo conmigo. Que tengan un bonito fin de semana, que ya va a terminar. Y ya,